Damos gracias a Dios por poder compartir con ustedes un estudio más de la porción del Pentateuco que corresponde a esta semana. Gracias a todos ustedes por estar conectados, por estar allí con su cuaderno, con su lapicera, con su Biblia, eh, para disfrutar esta hora que tenemos por delante de estudio de la bendita palabra de Dios. Muy buenos días, como decimos siempre es un privilegio para nosotros sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios para poder extraer esas perlas preciosas de instrucción para nuestra vida. La porción de esta semana que nos corresponde es la número 38 y lleva por nombre Coré, en hebreo Koraj, y abarca del libro de Números todo el capítulo 16, 17 y 18, de 1 Samuel, capítulo 11, del 14 al 22, del libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 11, y también vamos a tratar una parte del libro de Judas, del capítulo 1. Bien, así que bueno, mucho por ver, mucho por aprender. En esta porción vemos una rebelión abierta a las autoridades puestas por Dios. Fue un intento de desplazar a Aarón y a Moisés como líderes de la nación. Algo que es muy importante que entendamos es que muchas veces al leer el Pentateuco decimos, no, estas cosas fueron para otra época, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? O que esto no aplica a nuestros días. Y la verdad que todo lo que está registrado en los sucesos del desierto son sombra profética para advertencia e instrucciones a nosotros hoy. Todo lo que vemos relatado en cada porción es para que extraigamos enseñanzas aplicables a nuestra vida. Y no lo digo yo. Fíjense ustedes, 1 Corintios 10:6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y también en 1 Corintios 10:11, Pablo sigue diciendo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Sabemos y venimos estudiando en las últimas porciones, ¿no? Dios ha establecido un sistema de autoridad, designando a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes. También sabemos que el tabernáculo era el centro de adoración y de culto a Dios y era la presencia de Dios en medio del pueblo. Todo el sistema sacerdotal que estudiamos en el libro de Levítico es un sistema de intermediación. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Este sistema es figura y sombra de Yahshua el Mesías. Por eso 1 Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También podemos ver en el libro de Números, en la porción de esta semana, capítulo 18, versículo 3, que Dios mismo fue en quien estableció la prohibición para los sacerdotes de desempeñar el cargo de los levitas. Y a los levitas les prohibió desempeñar el cargo de los sacerdotes. Cada uno tenía un llamado especial y una función especial dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es el que llama y es Dios quien asigna una función. En este caso vemos que Coré era un levita de la familia de Coat, era el primogénito de Coat y tenía la responsabilidad de transportar y acomodar los elementos sagrados del tabernáculo. Pero él no estaba conforme con su posición y expresó queja y rebelión como desafío a la soberanía de Dios. La queja es nada más y nada menos que el orgullo expresándose a través nuestro y por supuesto oponiéndose a la voluntad de Dios.
lo que Corac deseaba era la función de sacerdote. ¿Y qué hizo Coré? Convenció a los jefes de las tribus para reclamar su punto de vista ante Moisés. Lo que hace Coré es retar públicamente la autoridad de Moisés que le fue dada por Dios. Coré no solo rompió el mandamiento, sino que además llevó a otros a pecar. Coré y los 250 príncipes del pueblo pagaron el precio por su rebeldía. Luego vemos también más adelante que en este tremendo acontecimiento, y el pueblo no habiendo aprendido la lección, murmura y se levanta una nueva plaga donde van a morir 14.700 personas. Aarón, por instrucción de Moisés, se tira entre el pueblo arriesgando su propia vida y por lo tanto la plaga se detiene. Para que no duden de que Yahweh fue el que eligió a Aarón, hace florecer su vara y dice claramente que son los levitas quienes llevarán sobre sus espaldas las iniquidades del pueblo. También Coré aprovechó que otros levitas estaban desconformes por haber sido relegados a ser solamente asistentes de los sacerdotes. Interesante que este hombre, Coré, era el primo de Moisés, de Aarón y de Miriam. Era el primo. Descendiente, por supuesto, de Leví, de la tribu de Leví. Por lo tanto, tenían el honor de ser propiedad de Dios, de ser sus primogénitos. Dios había cambiado la primogenitura de cada familia de los hijos de Israel por los hijos de Leví, por los levitas. Así que tenían el honor de ser los primogénitos de Dios. Y tenían el honor de cumplir una función dentro del tabernáculo, ya sea en el transporte del tabernáculo, pero después cuando llegaran ya a la tierra prometida y se erigiera el templo, una función hacia Dios y hacia el pueblo, fundamentalmente hacia el pueblo. Entonces, realmente era un honor el que estaba sobre Coré y sobre estos descendientes, levitas descendientes de Coat. Sin embargo, surgió en él lo que se llama envidia. Envidia, orgullo. Ada recién hablaba del orgullo. O sea, ¿qué es? Creerse más, la soberbia, creerse más de lo que uno es. Ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, dice la Escritura. Pero sin embargo, estos hombres, Coré y los 250 personas que los siguieron, tuvieron esa soberbia, ese orgullo de creerse más de lo que realmente eran, de la función que le había asignado Dios. Todo viene de una historia precedente que hemos estudiado en las últimas porciones, que es la queja, en primer lugar, segundo, la murmuración, tercero, lo que pasó con los 10 espías que entraron en los 10 de los 12, los 12 espías que fueron a inspeccionar, yo les llamo inspectores, inspectores de la tierra, fueron a inspeccionar la tierra. Probablemente Moisés estaba pensando en cómo enfrentar, cómo armar la estrategia de la toma de la tierra. Dios lo permitió para que vean que realmente era una tierra que fluía leche y miel, pero lo que vieron los 10 espías, excepto Caleb y Josué, fue a los gigantes y se sintieron como langostas. Entonces, ese no creer a la palabra de Dios, no creer en las promesas de Dios, no creer en lo que Dios dice, ha dicho en su palabra,
es la siguiente rebelión. Y ahora, inmediatamente, surge esta rebelión de Coré de querer ser él el sumo sacerdote. No le gustó la función que le había dado Dios. Quería la función de Aarón. No le gustó la función que Dios le había dado. No le gustó lo que hacía. Miró y dice, esa función es más linda. Aquella función es más linda. Y entonces aspiró a tener la función de Aarón, de sumo sacerdote. Yo quiero decirles algo con relación a esto. Nosotros miramos siempre lo que hacen los demás y vemos la bendición, porque el que hace lo que tiene que hacer es bendecido, solamente, aunque sea por la satisfacción de hacer lo que tiene que hacer. Ya hay una bendición en el gozo de hacer lo que tiene que hacer. Entonces uno lo ve y entonces los otros, sin saber el precio que está pagando, sin saber el sacrificio que eso implica, quiere esa función porque ve lo superficial. La gloria, la honra de la función. Entonces, eso es lo que le pasó a Coré. Acá la Biblia nos habla de llevar el pecado del pueblo, pero Coré no estaba mirando que si tenía una función como la que anhelaba, iba a tener que llevar el pecado del pueblo. No, él veía solamente el brillo del título, el brillo del cargo. Tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí, la verdad que Coré lo que hizo fue contagiar, ¿no? Al resto, ¿no? A estos 250 líderes más Datán y Abiram, que eran de la tribu de Rubén, los contagió. Datán, Abiram y On también, de la tribu de Rubén. A los tres los contagió en la rebelión. Exacto. Si bien Ada me decía esta mañana que On no participó después, no siguió adelante con la rebelión, de los tres descendientes de Rubén, no descendió, no participó no avanzó con la rebelión, sí Datán y Abiram, On no, pero había convencido a los tres, en realidad, había convencido a los tres. Hay una importancia muy grande en la motivación. Piensa en la motivación. ¿Cuál es la motivación de cada uno? La motivación de Coré era que era hijo descendiente de Leví, de la tribu de Leví, descendiente de Coat, uno de los tres hijos de Leví que tenían funciones en el tabernáculo, en el desierto, y los otros, Datán, Abiram y On, eran descendientes de Rubén. Rubén era el primogénito de Israel. Era de los 12 hijos de Israel, era el primogénito Rubén, que Dios le sacó la primogenitura por el pecado que había cometido. Había cometido un pecado muy demasiado grave para Dios, y Dios le saca la primogenitura a Rubén y se la traspasa a los hijos de José, más específicamente a Efraín. Entonces, acá había gente resentida. Gente resentida porque consideraban que tenían que tener un cargo que no tenían. Eran resentidos. Yo quiero ser el sumo sacerdote, decía Coré. Datán, Abiram y On, nosotros somos descendientes del primogénito, queremos la autoridad. O sea, acá no era solamente contra Aarón, acá era los hijos de Rubén, el liderazgo político que tenía Moisés. Y Coré, el liderazgo religioso que tenía Aarón. O sea, querían desplazar a todos. Entendamos eso. Esa fue la rebelión, fue global la rebelión. Fue una rebelión terrible, y antes de producir la rebelión trabajaron con el chisme. Antes de la rebelión. Trabajaron entre el pueblo. Entre los líderes del pueblo, ni siquiera entre la base del pueblo, entre los líderes del pueblo, y le llenaron la cabeza, como se dice en la jerga cotidiana, le llenaron la cabeza a los líderes del pueblo, para que se pongan en contra, primero para que adhieran a sus ideas y se pongan en contra de los que había designado Dios para dirigir al pueblo.
Entonces, ese trabajo hecho secretamente con los líderes del pueblo, juntaron 250 líderes, 250 líderes del pueblo para que apoyaran su rebelión. Y entre esos 250 líderes estaban 3 príncipes descendientes de el primogénito Rubén, que querían recuperar su primogenitura. Tatán, Abiram y Om. Bien, ahí tenemos un panorama de lo que estaba pasando. Es muy importante que entendamos lo que estaba pasando, porque eso nos va a llevar a entender cuál fue la actitud de Moisés, la actitud de Moisés y lo que Dios hizo, porque Dios siempre respalda su palabra. Siempre respalda su palabra. Tarde o temprano, pues los 10 espías se asustaron y tuvieron que morir en el desierto, pero sus hijos, junto con el liderazgo de Josué, vieron lo que Dios le había prometido a ellos, que no pudieron verlo, porque Dios siempre va a cumplir su propósito y Dios siempre va a cumplir sus promesas. Lo que Dios ha prometido en su palabra, lo va a cumplir. Si lo crees, lo vas a recibir. Si no lo crees, Dios te va a dar un tratamiento tal que tal vez por su gracia más adelante lo creas, y cuando lo creas vas a decir, ¿por qué perdí tanto tiempo peleando con mi incredulidad, cuando si hubiera creído la palabra de Dios, hubiera recibido antes el cumplimiento de las promesas del Señor? Bien, quiero mencionar ahí el versículo 4 del capítulo 16, que dice: cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, ¿no? Entonces, esta reacción de Moisés ante Coré también nos deja un gran ejemplo y una gran enseñanza. Nos muestra la calidad del liderazgo que tuvo Moisés. Es una muestra de humildad y de sumisión a Dios. Fíjense la actitud de Moisés. Moisés no confrontó, Moisés tampoco salió a defenderse, tampoco salió a dar argumentos. Tampoco Moisés salió a buscar a ver quiénes estaban de su lado. ¿Qué hizo Moisés? Moisés dejó que la decisión fuera de Dios. No debemos responder con ofensa y contienda cada vez que alguien se levanta, sino con paciencia y humildad. ¿Qué hicieron ellos o qué hizo Moisés? Ante la crítica buscó el rostro de Dios. Santiago 1, 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si reacciono y me defiendo yo, no le estoy dejando. La ira del hombre, mi enojo, mi reacción, mi impulso, no va a dejar lugar a que obre la justicia de Dios. Cualquier reacción impulsiva que tengamos nos aleja de los propósitos de Dios para nosotros. Luego vemos que en el versículo 7 Moisés les hace la propuesta esta de buscar los incensarios, ¿no? Y Dios ya les había concedido a los levitas un gran honor y no debían tener ambiciones desmesuradas o que no les correspondía. La prueba que Moisés propone es que Coré y sus seguidores lleven sus incensarios, ¿no? Presenten los incensarios con incienso. Moisés dice también que a pesar de las referencias de Coré a que todo el pueblo era santo, él sabía la verdad y sabía contra quién se estaba rebelando, porque la rebelión no era contra Moisés y contra Aarón, sino que en definitiva, y mucho más grave, la rebelión era contra Dios. Entonces, me gustaría definir, si te parece, ¿qué es rebeldía? ¿Qué es rebeldía? Rebeldía o rebelión, porque acá hubo una rebelión, proviene obviamente de la rebeldía. Alguien que es rebelde. La rebeldía es un comportamiento humano que se caracteriza por la resistencia a la autoridad. Comportamiento humano caracterizado por la
resistencia a la autoridad. Y la rebelión es directamente ya un desafío a la autoridad. Entonces la rebeldía es ese sentimiento de resistencia a la autoridad. No me gusta, no la quiero, no acepto, yo no estoy de acuerdo. Esa palabra tan usada en las iglesias. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Y el yo es ego. Y eso te lleva a un desafío a la autoridad, que es la rebelión. Entonces, yo no estoy de acuerdo, que es esa resistencia. La mayoría de las veces, piensen en esto, la mayoría de las veces es no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice. No estoy de acuerdo. Y muchas veces hemos leído las Escrituras y yo me he tomado muchas veces la costumbre de decir, a ver, abrí tu Biblia y léeme tal lugar, y la persona misma lo está leyendo y está diciendo, no estoy de acuerdo. Entonces, Ada recién lo decía clarito, la rebelión de Coré no fue contra Moisés, la rebelión de Coré fue contra Dios, fue contra la palabra de Dios. Y muchas veces se sigue repitiendo hasta el día de hoy, cuando vemos lo que dice la Biblia y decimos, no, eso era para otra época, para otro tiempo, para otro pueblo, y nos olvidamos que ese pueblo es el pueblo de Dios. Y lo cantamos en las canciones. Yo voy a las iglesias y escucho los coritos que cantan, y cantan el Dios de Israel, el Dios de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, el Dios de Israel. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Entonces decimos, no, todas esas cosas que están escritas ahí son escritas para el pueblo de Dios. Es cierto, son para el pueblo de Dios. Ahora, ¿somos nosotros parte del pueblo de Dios? Porque si nosotros nos consideramos parte del pueblo de Dios, también están escritas para nosotros. Entonces, muchas veces la rebelión no es contra el pastor de la congregación. Muchas veces la rebelión es contra Dios mismo, porque no creemos en su palabra. Algo que podemos rescatar acá es que por lo general, lo hemos visto muchas veces, el rebelde, así como hizo Coré, siempre busca a quien lo siga porque no tiene la suficiente valentía para confrontar él solo. Además, Coré, decíamos que convenció a estos 250 líderes, pero sin ninguna evidencia, solamente con sus palabras. ¡Qué capacidad de convicción tuvo Coré! Y miren qué interesante 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación, dice Dios, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas son palabras que le dice Samuel a Saúl, ¿no? Pero habla de la gravedad del pecado de rebelión o de rebeldía. Ahora, definimos líder como una persona a la que un grupo sigue reconociéndolo como su guía, como su jefe o como su orientador. Obviamente, un líder es una persona capaz, íntegra, dispuesta, como Horacio hablaba, dispuesta a pagar un precio. Y la verdad es que los líderes son los que influyen e inspiran a los liderados. Los líderes son un referente que tienen ascendencia sobre las personas que los siguen. Eso es refiriéndote a un verdadero líder. A un verdadero líder, exactamente. Porque hay muchos que se consideran líderes porque mandan. Exacto. Entonces ese concepto de ejército, ese concepto militar. De que líder es quien tiene el cargo y por eso manda, no es el concepto bíblico, ni siquiera es el concepto del diccionario, el verdadero concepto de lo que es el líder. Líder es el que va adelante. Líder es el que va adelante, el que marcha adelante del grupo. Entonces, el que marcha adelante es una persona a la que todos están mirando, lo ven todos. Si va atrás no lo ven, pero si marcha adelante lo ven. Entonces, ven su ejemplo. Somos referentes. Ven lo que hacen, son referentes. Todo el mundo está viendo lo que hace y tienen alguien para imitar. Ese es el modelo pastoral del Nuevo Testamento. Siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Eso es
el liderazgo bíblico, alguien que es ejemplo, donde va adelante y todos lo están mirando y son ejemplos de la Grey. Y no solamente eso, sino que al ir adelante es el que enfrenta primero todas las dificultades. ¿Vieron? El líder va adelante. Primero a que van a tomar las dificultades, al que va a ser agredido por el enemigo, al que va a recibir las balas, va a ser el que va adelante, es el primero. Entonces, es importante porque el líder va adelante, asume primero las responsabilidades, los riesgos, el que abre camino, el que va adelante abre camino. Y no solamente eso, sino que es ejemplo de la Grey. Ahí tienen un concepto más acabado de lo que deberíamos ser cada uno de nosotros como líderes del pueblo de Dios, como líderes de la iglesia que pertenece a Jesucristo, pero nosotros somos sus pastores delegados. Él es el buen pastor y a nosotros nos ha delegado esa función aquí en la tierra de liderar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Bien, ahora agregaría que a veces las diferencias con un líder pueden ser legítimas, porque también se cae en el error de que hemos visto muchos pastores o líderes decir: cualquier persona que muestre desacuerdo con algo que yo sostengo o pienso, entonces lo caratulamos de rebelde. Este es un rebelde. Y la verdad es que a veces esas diferencias con el líder son legítimas. Hay reclamos o observaciones que una persona puede hacer con respecto a un líder y son absolutamente ciertas. ¿Cuál es el problema grave? Cuando no seguimos los pasos bíblicos, que es hablar o confrontar en privado, a solas con esta persona que se está desviando o con quien nosotros creemos que vemos que se está desviando. Por eso decíamos, el líder sabio es el que es capaz de escuchar, aceptar las críticas de otra persona, de no reaccionar cuando los ataques están dirigidos a él. Por eso vimos la reacción de Moisés. Moisés dice, postró su rostro. ¿Por qué postró su rostro? Estoy segura que lo hizo para orar, para buscar la dirección de Dios, y porque además Moisés sabía y conocía muy bien cómo Dios iba a reaccionar. Moisés conocía a Dios y sabía que a Dios la rebelión, el orgullo, la queja, la crítica, la murmuración, todo lo que fuimos viendo en las porciones últimas, más en esta porción, obviamente eso desata la ira de Dios, ¿no? Algo interesante que vemos después en el versículo 15 es que Moisés, ¿qué hace? Les dice que vuelvan al día siguiente. ¿Por qué? Porque les estaba dando la oportunidad de arrepentirse. El gran error de estos príncipes, Datán, Abirán, Coré, es que regresaron al día siguiente y no hicieron teshuvá, en ningún momento se arrepintieron. Vemos que les da también específicamente la oportunidad de arrepentimiento a Datán y a Abirán, porque nos relata el versículo 12 que es Moisés el que en persona va a hablar con Datán y Abirán, ¿sí? Después vemos en el versículo 20 que Dios les ofrece a Moisés y a Aarón consumir a toda la congregación, porque se despierta la ira de Dios y Dios les dice, bueno, déjenme que yo voy a accionar contra ellos, ¿sí? Y la verdad es que como verdaderos líderes espirituales, Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Intercedieron por el pueblo. Ellos en ningún momento buscaron la venganza personal. Nos estamos enfocando en las dos partes. En la parte que se rebeló y en la parte de los verdaderos líderes. En este caso, solamente Moisés, un tremendo líder, porque aún tomó la defensa de Aarón y dice, ¿quién es Aarón para que ustedes se anden oponiendo a él? Ustedes no se están oponiendo a Aarón. ¿Quién es Aarón? Ustedes están oponiendo contra Dios. Entonces estamos tomando las dos partes, la parte de Coré el rebelde y de Moisés el verdadero líder. Y esto es lo que está diciendo Ada ahora. Si Coré hubiera sido un hombre que no estaba de acuerdo con algo conforme al corazón de Dios, su corazón hubiera sido sensible conforme al corazón de Dios, entonces Coré hubiera ido a hablar con Moisés.
¿Vieron? Entonces hubiera tenido una reacción correcta. Pero Moisés sí tuvo la reacción correcta. Inobjetablemente, tuvo la reacción correcta. La reacción correcta fue humillarse delante de Dios. Se postró sobre su rostro delante de Dios. Se humilló aún delante de los rebeldes. Se humilló, se postró sobre su rostro y esperó en Dios. Y lo que hizo fue seguir, como dice Ada, hay pasos bíblicos aún para el desacuerdo. Totalmente. Y Moisés sí siguió los pasos bíblicos. ¿Cuáles son los pasos bíblicos? Te voy a dar la oportunidad de que hagas teshuvá, de que te arrepientas. Les voy a dar la oportunidad de que se arrepientan. Vamos a tomarnos... no cuenten hasta 100, no cuenten hasta 1000, no cuenten hasta 10.000. Tomémonos hasta mañana. Duerman tranquilo esta noche y mañana con calma vamos a volver a hablar. A ver si podemos ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo. Se termina su rebelión. Y no solamente eso, dice Ada que fue Moisés con los ancianos, ojo, lo siguió el Sanedrín atrás, fue con los ancianos a la casa de Datán y Abirán. A ver, muchachos, podemos dialogar. Y Datán y Abirán lo trataron malísimamente mal al líder. Lo trataron mal. Léalo, es impresionante. Impresiona leer la actitud de Datán y Abirán. Sin embargo, Moisés, tranquilo, siguió esperando en Dios. Presten atención al conjunto de actitudes que tuvo Moisés de esperar en Dios y de dar oportunidad de arrepentimiento a los rebeldes. Esa es la enseñanza que quiero que tomen de este punto. Bueno, y es mismo Jesús quien en Mateo, vos hablabas de los pasos bíblicos, si lo queremos está en Mateo 18 del 15 al 17, donde Jesús establece los pasos, ¿no? Porque cada vez que hay un problema es necesario ir a la fuente, es decir, a las personas que están involucradas. No hay que buscar explicaciones en otras personas ajenas al caso, no hay que andar buscando quién se pone de mi lado, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran enseñanza también es que si no se confronta el problema, entonces el problema va a empeorar. Si el líder no enfrenta el conflicto se va a extender a todo el grupo. Los líderes necesitan valor y amor para enfrentar el conflicto, como Jesús. Jesús dice la palabra que estaba lleno de gracia y de verdad. Tenemos que tener amor y la manera correcta de expresarnos, pero también posicionarnos en la defensa de la palabra de Dios. Y algo que estuve meditando bastante mientras preparábamos la porción es que acá está muy marcada la diferencia del concepto de autoridad que tienen unos y que tienen otros. Porque hay un concepto de autoridad en el mundo, pero hay un concepto de autoridad en la palabra. El término hebreo para autoridad es la palabra samej. Samej. Y qué interesante porque esta palabra samej significa apoyo, sustento, respaldo, sostener y proveer. Por lo tanto, el término bíblico, el concepto bíblico de autoridad, el concepto de Dios de autoridad, se asocia a responsabilidad de sostener a la comunidad, apoyar a la comunidad, respaldar a la comunidad y no tener autoridad para un provecho personal. Números 4:49 dice, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Entonces vemos acá que fue Dios mismo el que estableció oficios y cargos para los levitas. Por lo tanto, la autoridad divina implica responsabilidad, implica dar un servicio y una contribución a favor de otros. Dentro de la iglesia, el concepto de autoridad debe cambiar, porque lamentablemente hoy en la iglesia se metió el concepto de autoridad del mundo, ¿sí?
autoridad es apoyar a otros, dar crecimiento a otros, enseñar, servir, compartir conocimiento, llevar a otros a los pies del Mesías. En el pueblo de Dios todos son líderes, porque fuimos llamados a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, pero en la medida que cumplamos con la responsabilidad que nos toca a cada uno hacer. El concepto de autoridad bíblica tiene más que ver con hacer que con mandar. Totalmente. La autoridad del mundo, el concepto del mundo de autoridad es capacidad para mandar. O respaldo legal para mandar. Sin embargo, el concepto de autoridad bíblica es el derecho de hacer. Entonces, la autoridad bíblica tiene que ver con hacer, de cumplir la función. Entonces, cuando una persona puede reclamar su autoridad, como lo hacía el apóstol Pablo cuando reclamaba su autoridad como apóstol, porque él quería servir como apóstol, plantar iglesias, porque esa es la función de un apóstol, plantar iglesias donde no hay, enviado a plantar iglesias donde no las hay. Esa es la función de un apóstol. Entonces él decía, yo estoy cumpliendo la función, déjenme cumplir la función. Entonces, ¿qué es la autoridad bíblica? Es la facultad de cumplir una función con la libertad de poder hacerlo, de que me dejen hacerlo, de que me respalden para poder hacerlo. Entonces ahí viene el líder, el que va adelante. Respáldenme para poder hacer lo que Dios me ha designado para hacer. Entonces esa es la verdadera autoridad bíblica, es autoridad para ser, no autoridad para mandar. Autoridad para mandar no existe, existe en el mundo y tampoco se llamaría autoridad. Tendría algunos otros nombres bastante desagradables. Adelante, Ada. Bueno, tenemos el ejemplo que da Jesús, después búsquenlo en Marcos 10, del 42 al 45, donde habla que el verdadero líder es aquel que vino para servir. Y no nos olvidemos nunca que a mayor responsabilidad, mayor servicio. Ahora, hoy en día, ¿el espíritu de Coré está presente? Claro que sí. ¿Dónde vemos presente el espíritu de Coré? Cuando se quiere usar la autoridad para fines personales, por ambiciones de poder, de figurar, de mandar, lo decías recién vos. También está presente el espíritu de Coré cuando competimos con otros ministerios o cuando competimos con otros ministros. Ahí hay espíritu de Coré. Cuando un líder busca recibir honra y gloria personal que solamente le corresponde al Mesías. O cuando un ministro o un ministerio se considera la totalidad del cuerpo del Mesías. Ah, no, nosotros tenemos la verdad, nosotros interpretamos correctamente las escrituras, entonces nosotros somos los mejores. Ahí hay espíritu de Coré. Cuando hay mayor énfasis en la visión personal del líder o en la agenda personal del líder que en obedecer la Torá. Muchos líderes siguen en nombre de su llamado ministerial una agenda personal. Y es más importante su agenda personal que lo que Dios nos establece. También hay espíritu de Coré cuando se rechaza al Mesías como mediador, o hay espíritu de Coré cuando se controla la vida de los seguidores. Este espíritu de Coré está presente en el sistema religioso actual que obtiene privilegios. Y la verdad es que la Biblia dice en 1 Corintios 12, cada uno en el cuerpo de Cristo tiene una función y una responsabilidad con un único objetivo, edificar el cuerpo del Mesías. Vemos también que en esta rebelión encontramos codicia, o Horacio hablaba de envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia es desear, es un deseo insano de poseer lo que otros tienen. Y como Dios conoce el corazón del ser humano, nos dio entre los 10 mandamientos, no es un mandamiento menor, no codiciarás. Anhelar los bienes que otro tiene, los dones, el llamado de otro hermano, es un pecado. Es un pecado. Que yo anhele el llamado o la posición que otro tiene, llamémoslo, es pecado. Y
obviamente en toda congregación hemos visto presentes los llamados celos ministeriales. Hay una tendencia a dejarnos dominar por la iniquidad que opera en cada uno de nosotros, llamada también inclinación al mal. Esto lo explicamos muy bien en el curso de iniquidad. Y la rebeldía, los celos, la envidia son una inclinación al mal que hasta nos puede llegar a enfrentar con Dios mismo. Y ahora se hablaba de lo que venimos estudiando en las porciones últimas, la rebelión que hubo de los mismos hermanos de Moisés, etcétera, etcétera. Muchas veces el rebelde no ve con claridad porque se nubla el entendimiento y distorsiona la realidad. Los celos nublan el entendimiento. Qué interesante, ¿no? La envidia carcome los huesos, dice Proverbios 14:30. La envidia es carcoma de los huesos. Daña, no solamente daña la relación con otros, daña a la misma persona. Le produce un grado de insatisfacción, un sentimiento de insatisfacción tan profundo que le daña aún su propia salud psíquica, mental, espiritual, física. La envidia, porque la envidia está edificando, construyendo a una insatisfacción que va creciendo. Insatisfecho con lo que yo soy, quiero lo que tiene el otro. Está interesante porque la Escritura dice no codiciarás en los 10 mandamientos, ¿no? Ni la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su empleado, ni su mucama, ni su auto, ni su camión, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿no? Entonces, es interesante entender esto. Ya hemos hablado de Datán y Abirán, que Moisés lo mandó a llamar. Entonces, vamos a avanzar un poco. No vamos a avanzar con los otros capítulos. No. Este año no. El año que viene por ahí sí, el otro año un poco más, y el otro año un poco más. Genéricamente ya lo hemos tratado en años anteriores. En años anteriores hemos tratado todos los capítulos. Ahora estamos haciendo focos en temas que nosotros consideramos relevantes. Y también tiene las enseñanzas del pastor Enzo, que sí abarcan introductoriamente más. Él dice, estoy haciendo un resumen y habla 1 hora. Bueno, está bien, no es tan resumen. Les recomendamos que lo vean. Que vean no solamente el resumen de 1 hora, sino el ampliado. Entonces, les recomendamos, métanse ahí en la página enzodomínguez.com y vea muy edificantes estudios que nos da el pastor Enzo. Quisiera del capítulo 16 mencionar el versículo 15 también, que dice: Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahweh, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Estas son palabras muy similares. Van a ver que estas palabras están relacionadas con Primera de Samuel, que es cuando Samuel habla al respecto, ¿no? Él está haciendo su discurso de despedida y Samuel defiende de alguna manera su posición. Vemos que en esta porción de los profetas era 1 Samuel 11, 14 al 12, 22. Eso fue lo que estudiamos. Dice, en esta Haftará, o porción de los profetas, se relata la advertencia de Samuel a Israel contra la rebelión. Vemos algo que también llama la atención, nos relata esta porción que Saúl era atormentado por espíritus malignos, a tal punto que David tocaba música y Saúl se calmaba. Al reclamar un rey, el pueblo estaba expresando su descontento por la dirección de Dios. Samuel, ¿qué hace? Confronta al pueblo en torno al hecho de que él siempre había sido de recto caminar ante los ojos de todos. Su testimonio personal era, de hecho, de que él siempre había tenido un recto caminar
ante todo. Israel quiso tener un rey como las otras naciones. Ellos buscaron refugio en un hombre en lugar de Dios, ¿no? Sí, lo hicieron porque tenían miedo a la guerra. A la guerra, claro. Entonces, cuando nosotros tuvimos ahí el tema de por qué el pueblo de Israel pide rey, y vemos la justificación, y la verdad es porque tenían miedo. Miedo, a ver quién salga delante de nosotros a la guerra. Tenían miedo a la guerra. Entonces, ya los demás pueblos tienen un rey que sale con ellos a la guerra, y nosotros no tenemos un rey que nos dirige en la guerra, que establece la estrategia, por dónde tenemos que ir, cómo nos tenemos que armar, cómo tenemos que marchar. ¿Saben lo que es eso? Eso no es se lo tomó como contra él el profeta Samuel, que fue el último juez de los jueces. Se lo tomó que estaban rechazándolo a él, y Dios le dijo: no te están rechazando a vos. Otra vez me están rechazando a mí. A mí. Ellos quieren un rey que los mande, pero el rey era yo, que hablaba a través de los profetas, y tenía los profetas y tenía los jueces que juzgaban las situaciones, y ellos ahora quieren a alguien porque tienen miedo a la guerra y no tienen confianza en mí. La implicancia es la falta de confianza. La falta de confianza. Entonces Moisés decía: ¿qué hizo? Moisés oró a Dios y dijo: yo no le tomé ni un asno a estos tipos. No tienen nada que decir de mí. Ni un asno. Nunca me enseñoreé sobre ellos. ¿Qué les saqué? Los coimié, les saqué algo, les pedí algo, les pedí, ni siquiera diezmos les pedí, no les pedí nada, porque después en esta misma porción se establecen los diezmos para los levitas, sí, y las ofrendas para los sacerdotes. Entonces Moisés, ni eso siquiera, no les pedí nunca nada. Sin embargo, no me quieren, no quieren seguir las instrucciones que Dios da a través mío. No lo quieren. Bueno, y a Samuel Dios lo tiene que consolar y decirle: no es contra vos. Ahí lo que quiero rescatar es que la rebelión de Coré fue clara y abierta, ¿sí? No hay duda de eso. Pero la rebelión que se disfraza puede ser aún más nociva porque adormece el alma con justificaciones que parecen lógicas. Ahí la justificación era: queremos un rey como los otros. Entonces, siempre o generalmente estas rebeliones que se disfrazan son también muy delicadas o muy comprometidas. Nocivas, exactamente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a eso, como decimos siempre. Vamos siempre a encontrar un motivo para justificar nuestras acciones. Y acá nos podríamos preguntar: ¿por qué solamente aprendemos de nuestros errores a través de las pruebas? Si son tan claras las instrucciones de Dios, ¿por qué no optamos por obedecer? La iniquidad, de la que hablábamos hace un rato, o inclinación al mal, es nuestra enemiga porque siempre nos está impulsando a hacer lo que no es correcto o que es contrario a la voluntad de Dios. Es por eso que semana tras semana estudiamos. ¿Para qué? Para saber solamente no, para descubrir la voluntad de Dios y que su Santo Espíritu sea el que nos guíe. Y como decíamos al principio, para aprender, que sean ejemplo para nosotros y para nuestras vidas. Es una lucha diaria en la que tenemos que trabajar constantemente. Nuestro deseo hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, ese fue el gran problema de Coré, y ustedes que han leído durante la semana estos capítulos, del 16 al 18, vieron cómo terminó Coré. ¿Cómo terminó? Coré terminó siendo tragado por la tierra, vivo. Él y su familia, y Datán y Abirán y sus familias, y los 250 príncipes de Israel se pararon a las puertas de sus tiendas, se abrió la tierra, y la Biblia lo expresa como que descendieron vivos al Seol. En realidad descendieron vivos al Seol, sí, se abrió la tierra y cayeron en la rajadura de la tierra para abajo. No obstante, tengan en cuenta de que hubo, creo que dos hijos de Coré que no estuvieron de acuerdo con esta rebelión
y no quedaron participaron. no participaron de la rebelión y no se los tragó la tierra. Por eso después en los salmos ustedes van a encontrar algunos salmos dedicados a los hijos de Coré, Estuvo porque escrito. fueron levitas que cumplieron su función de levitas, fueron Exacto. músicos, fueron poetas y escribieron alabanzas a Dios. Los hijos de Coré que no participaron de la rebelión de Coré. Es muy importante eso, podríamos hablar un rato largo nada más que de eso. Sin embargo, Te quiero agregar, antes que bien, pases a esto, que en la última parte del capítulo 16 vemos también, ¿no?, que no obstante que Dios respalda la autoridad de Moisés y de Aarón con este acto sobrenatural de que la tierra se los traga, vemos que al día siguiente, ahí nomás, al día siguiente, el pueblo murmura otra vez contra Moisés y lo acusa a Moisés de haber provocado esta mortandad. Por lo tanto, otra vez, ante esta murmuración, Dios tiene que actuar. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a confrontar la rebelión. Y es ahí cuando el sumo sacerdote Aarón sale con el incensario y se pone entre los vivos y los muertos. Y de esa manera cesa la mortandad. qué interesante, ¿no? Lo Sí, que es acabas de tremendo. decir, que Dios, Sí, Dios siempre. siempre pone fin a la rebelión. Totalmente. Y podemos... Por una cuestión muy simple. Yo siempre se lo digo a los pastores que me quieren escuchar. Es una cuestión de que hay una razón. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Se lo dijo a Pedro. Pedro, ahora te voy a cambiar el nombre. Era Simón, ahora te pongo Pedro. Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, la iglesia la cual él compró con su sangre. O sea, siempre es, y lo tenemos también, creo que en Efesios 5, cuando habla de que la iglesia es su cuerpo. La iglesia es de él. La iglesia es de él. Entonces, por un tiempo puede haber un desparramo. Por un tiempo. Pero ¿saben quién edifica su iglesia? Dios. Él edifica su iglesia. Y él pone orden. Entonces, por más que haya algún tipo de desavenencia o de desorden momentáneo por X circunstancia, ustedes van a ver que Dios es quien está detrás del orden. Dios es un Dios de orden. Y Jesús es el que edifica la iglesia. Entonces, a veces hay disminución de miembros por estos desórdenes, pero desaparición si la iglesia está fundada sobre la roca, la cual es la palabra de Dios y está siendo edificada por Jesucristo conforme a la voluntad del Padre. Quédese tranquilo que Dios va a poner en orden. Hay algo interesante y sumamente rico que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2 versículo 15, nuevamente el espíritu de Coré aparecer. Dice Apocalipsis 2.15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Interesante los nicolaitas, ¿no? Sí. Nicolaita viene como, significa dominio sobre el pueblo, control sobre el pueblo, más que todo es poder, dominio, sistema jerárquico sobre el pueblo. Exacto. Y dice que el Señor Jesús aborrece la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de aquellos pastores que se enseñorean sobre su esposa. Es la esposa de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, acá dice, tú aborreces. Aborreces, dice la que yo aborrezco, la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué son los nicolaitas? Aquellos que se enseñorean sobre la esposa de Cristo. Que en definitiva es un concepto de autoridad, como decíamos, opuesto al concepto de autoridad bíblico. Ellos creían en la autoridad como poder, como dominio, como manipulación y como control, mientras que Jesús nos enseña el modelo de autoridad del servicio.
es interesante que los nicolaitas creían que la autoridad se basaba en el poder. Claro. Yo soy el pastor. Ujú. ¿Listo? Se hace lo que yo digo. Es lo que yo digo. Bueno, y con este invento de los apóstoles como autoridad, cuando realmente los apóstoles son enviados, quiere decir apóstol enviado, a plantar iglesias donde no las hay. Es el trabajo más sacrificado de todos, se los aviso. Todo el que ha plantado una iglesia desde cero, donde no hay, donde no hay, sabe lo que es el trabajo de apóstol, sabe lo sacrificado que es plantar una iglesia, comenzar una obra. Es el trabajo de los apóstoles. Entonces, hay gente que se enseñorea, basa su autoridad en el poder, en el control, en el dominio, en un sistema jerárquico. En manipulación. En manipulación. Entonces, esa doctrina de los nicolaitas, Jesús la aborrece. Y eso es lo que está diciendo Apocalipsis 2.15. Y bueno, y para terminar, sí o sí, aunque nos pasemos unos minutitos, quisiera explicar lo de Judas, capítulo 1. Bueno, es sumamente rico esta reflexión, ¿no? Esto lo consideramos en el Nuevo Testamento. Ya hemos hablado de 1 Samuel, debe haber sido en la Haftará. Haftará quiere decir conclusión. Conclusión. La palabra Haftará en hebreo, conclusión. Sin embargo, nosotros, los que hemos recibido a nuestro Redentor en nuestro corazón, a Jesucristo, le hemos agregado lo que se llama Brit Hadashah o Nuevo Testamento, la porción del Nuevo Testamento también, y esta la vamos a encontrar en este caso en Judas, capítulo 1, bueno, el único capítulo que tiene, de los versículos 3 al 16. Y tenemos tiempo de hablar un poquito con esto. Yo se los voy a leer, Ada se los va a explicar, pero yo se los voy a leer porque ya solamente con las lecturas nos estamos dando cuenta de lo que es la rebelión dentro de la iglesia. La rebelión dentro de la iglesia. A ver, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, algunos Coré más los 250 más Datán y Abiram, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido, lo que alguna vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, acá miren, ahí está la relación, ¿ve? Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, se los tragó la tierra. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos Corés, más los 250, más Datán y Abiram, modernos, actuales, que se meten en las iglesias, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron
en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Por favor, hace una explicación de esto, aunque nos pasemos lo que sea, porque esto es la expresión de la rebelión de Coré en el Nuevo Testamento y en nuestra realidad contemporánea, actual. Bien, lo que hace Judas es escribir esta carta mostrando que la fe de los destinatarios, es decir, de su pueblo, de la iglesia, estaba corriendo un grave peligro. Es una exhortación a defender la fe que nos ha sido transmitida. Estas verdades del Evangelio son inmutables, no se pueden alterar, no se le puede quitar ni añadir. Judas declara de dónde partía el peligro grave contra la fe. Se está refiriendo a ciertos individuos impíos que convierten en libertinaje la gracia para satisfacer sus deseos carnales y niegan a Jesucristo, el lugar que le pertenece como dueño y señor con autoridad, para imponer sus preceptos, sus ideas, sus convicciones. Dice que estos hombres se habían introducido solapadamente en las iglesias. Judas recurre a 3 ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar la condenación y el castigo que les espera a ellos. Se refiere a los que murieron por creer el informe de los 10 espías y, como veíamos la parashá anterior, no creerle a Dios y a sus promesas. Ese es el primer ejemplo, el de los espías y cómo murieron. El segundo ejemplo se refiere a los ángeles caídos que vinieron a la tierra y se unieron a las hijas de los hombres, abandonaron el cielo para venir a la tierra, y el castigo, y fíjense, Dios castigó, ¿no?, a esos ángeles, consiste en ser retenidos por Dios en oscuras mazmorras hasta el día del juicio. Y el tercer ejemplo se refiere al castigo que sufrieron los de Sodoma y Gomorra por entregarse a la inmoralidad sexual y a los vicios carnales. Sabemos que estas ciudades fueron condenadas al fuego eterno, fueron destruidas, consumidas por fuego de Dios. Y luego que Judas cita estos 3 ejemplos del Antiguo Testamento que nos dan una enseñanza, Judas describe las características de estos falsos maestros, de quienes también destaca su carnalidad. Los llama soñadores y dice que rechazan la autoridad del mismo Señor al no hacer caso a sus instrucciones. Habla también de la blasfemia de estos falsos maestros y de su corrupción. Confronta la actitud del arcángel Miguel cuando estaba disputando, ¿no?, con el diablo el cuerpo de Moisés, que dice que el arcángel no se atrevió a lanzar contra él ninguna acusación injuriosa, sino que se limitó a decirle que el Señor te reprenda. Estos soñadores solo conocen el mundo material y siguen su corrompida naturaleza carnal. Esta corrupción es tipificada también por 3 personajes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué? Para dar una descripción de la talla moral de estos falsos maestros. Entonces, confronta, ¿no?, a los rebeldes, a los que llevan al pueblo a la perdición, contra 3 personajes del Antiguo Testamento. Y dice en el versículo 13, ¡ay
de ellos, como bien lo leíste recién. Estos falsos cristianos están tipificados por una carencia de espiritualidad, como en el caso de Caín, por motivos impíos y por avaricia, como en el caso de Balaam, y por rebelión contra la autoridad divina y también contra la autoridad de los apóstoles, como fue el caso de Coré. El primer ejemplo es tomado de Números 14, del 26 al 35, haciendo memoria de que el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero hizo perecer a los que no creyeron. Bueno, es muy importante esto que hemos estudiado hoy, porque hay algo que a mí me hace un poco de ruido y lo quiero dejar como reflexión final. Y es, ¿dónde estaba Coré? ¿Dónde estaban Datán, Abirán y On? ¿Dónde estaban los 250 príncipes del pueblo cuando Moisés los sacó de Egipto? ¿Dónde estaban cuando Dios a través de Moisés abrió el Mar Rojo? Cuando llegaron al monte Sinaí y Dios dio la Torá a través de que Moisés subiera al monte y estuviera al monte Sinaí 40 días en el monte Sinaí. ¿Dónde estaban estas personas? Entonces, sí era un líder, ahí era un líder. Cuando los sacó de la esclavitud de Egipto y cuando los llevó y vieron la gloria de Dios en el monte, Moisés era un líder. Pero ¿sabe qué pasó? Crecieron en su propia opinión, pero crecieron en conocimiento. Ahora, conocían la palabra de Dios que Dios había dado a través de Moisés, crecieron en conocimiento, en lo que ustedes quieran, crecieron en el liderazgo, en habilidades, en capacidades, en liderazgo, en conocimiento de la palabra que Dios había dado a través de Moisés, y cuando crecieron ya no les sirvió más Moisés. Ya Moisés no les sirvió más. Ya teóricamente les había dado todo lo que les podía dar y ahora ellos querían ser los nuevos Moiséses, los nuevos líderes. Esto es peligroso, esto lo vemos permanentemente, lo vemos cuando invertimos. Ustedes, queridos pastores, yo mismo, cuando invertimos nuestra vida en enseñar, en formar, en capacitar, liderazgo, que después se hacen pastores y después quieren, ya no necesitan más al que los formó, no necesitan más al Padre Espiritual, ahora quieren ellos ejercer un liderazgo para el cual no fueron llamados. La pregunta es, si Dios te llamó a ejercer ese liderazgo, empezá a formar gente, empezá a formar liderazgo alrededor tuyo en la congregación, forma copastores, forma líderes, forma maestros, forma gente que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Sé líder, verdadero líder, yendo adelante con tu ejemplo y forma personas, no que te quieras independizar y ser el dictador de tu propia congregación. No hay dictaduras, hay cuerpo. El espíritu tiene que ser el espíritu de cuerpo. Si alguien invirtió tiempo formándote a vos, ahora hace lo mismo, replica eso y forma a otras personas. Transmitiles lo que aprendiste, como le dijo Pablo a Timoteo. Esto es mi reflexión final, porque yo los veo a Coré, Datán, Abirán, a todos estos 250 que ni levantaron la cabeza cuando estaban recibiendo la bendición de Dios a través de Moisés. Pero en un momento dijeron, ahora nosotros queremos. Y Moisés, ¿saben qué hizo? Se humilló delante de Dios y delante de ellos. Y dejó que Dios respaldara el liderazgo que Dios mismo le había dado. Es para que lo podamos reflexionar, porque hemos dado palabra para los miembros de las congregaciones, para el liderazgo, y esto lo estoy dando para los pastores. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un excelente día de reposo. Shabbat Shalom.
Esperamos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.